Saludo, bienvenido, un abrazo a cada uno de ustedes en este culto familiar de 1 hora y esperamos que usted está preparado para este hermoso comienzo de lo que llamamos el día sábado. Día sábado, dicen algunos, pero es viernes en la noche. El sábado comienza de viernes, puesta del sol, hasta sábado, puesta del sol. Y vamos a hablar un poco acerca de eso en un momento, pero quiero ahora presentar a los miembros de la familia de Dios que están con nosotros. Directamente al otro lado mío está el pastor José del Valle. Bienvenido. Saludos, Pastor Dincy. Gracias por la invitación de estar aquí junto a unos compañeros espectaculares. Saludos a los televidentes y radioyentes y a las personas que nos ven por redes sociales. Así que les animamos para que puedan invitar a más personas a sintonizar este programa. Excelente, muchas gracias. Nos acompaña el hermano Eduardo García, primera vez con nosotros. Bienvenido. Mucho gusto, pastor. Muy contento de estar aquí por primera vez. Es un placer estar con ustedes y ojalá que todos podamos estar contentos. Amén, amén. Otro rostro conocido es el hermano Daniel, que está aquí con nosotros, Daniel Pic. Muchas gracias por la invitación y el privilegio de estar con ustedes y estar con nuestros televidentes y radio oyentes también aquí para empezar el sábado y para entrar al descanso y el confraternidad con Dios. Amén. Con el otro también. Amén, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, usted está bienvenido a estar con nosotros durante este culto familiar y recomendamos a todas las familias que tengan su culto familiar. Algunos puede ser que están solos y le invitamos a ser parte de este culto familiar. Pero queremos invitarles a que pongan en práctica, que sea parte de su vida diaria, tener un culto familiar, especialmente el día viernes a la puesta del sol que comienza el sábado. Y por eso decimos feliz y bendecido sábado. Bueno, antes de continuar, vamos a llegar a Dios en oración. Le voy a pedir al pastor del Valle que nos ayude con la oración en este momento, por favor. Claro que sí, para mí un honor. Padre creador del cielo y de la tierra, gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia en este estudio. Gracias porque nos has dado tu palabra y podemos abrirla, leerla, estudiarla y tu Espíritu Santo nos ayuda a comprenderla. Así que, oh Señor, gracias por eso, porque tienes agua de vida para nosotros, para que nuestra vida se alinee conforme a tus principios. Así que, oh Dios, gracias porque nos has dejado este registro maravilloso. Gracias por el sábado, Señor, que es de delicia, de descanso, y lo dedicamos a ti, Señor, en adoración, en alabanza. Bendice cada iglesia que nos está sintonizando, cada persona, cada familia, cada hogar. Pedimos, oh Dios, tus bendiciones y que también pueda suplir cada una de las necesidades, en particular de cada persona que nos está sintonizando. Gracias, Señor, por las personas que llaman a diario a este canal y que siempre están allí atentos. Gracias, Señor, por las donaciones que llegan al canal, Señor, para la expansión del mensaje de salvación de los tres ángeles. Te pedimos, Señor, una bendición por este programa de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Quiero ahora hablar un poco acerca de lo que mencionamos hace un momento, y es decir feliz y bendecido sábado en el viernes en la tarde a la puesta del sol. ¿Y por qué decimos eso y por qué tiene importancia el día sábado? ¿Podemos compartir algo acerca del sábado para nuestros amigos que nos acompañan? ¿Por qué para ustedes el día sábado es un día diferente a los otros días? Bueno, para mí es un día de descanso. A mí una de mis actividades favoritas es trabajar. Sí. Y Dios me ha dado un buen trabajo, pero también me dio un día de descanso, un día para pasar con Él. Aunque paso todos los días con Él, esto ahora es su día y ya no tenemos que preocuparnos de todos los trabajos que tenemos que llevar a cabo. Y es el día que también yo puedo confiar en Él. Amén. A cumplir las cosas que yo no puedo o que me dice que dejen estos para otro día. Amén, amén. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere dialogar acerca de eso? Hermano Eduardo, para usted. Yo me siento muy contento de que tenemos un día para descansar porque estamos recordando a nuestro Creador. Nos recuerda que Él hizo el cielo y la tierra en 6 días
y descansó el séptimo día, como dice Génesis. Desde el mismo principio nos recuerda cada semana que nosotros dependemos de un Creador que nos sostiene, que todo lo que tenemos recibimos de Él, y en agradecimiento le rendimos adoración, y a la vez podemos descansar de todas nuestras fatigas, nuestros problemas, y tener una oportunidad de estar en comunión más plena con Dios y con nuestros hermanos. Para mí ese es un placer bien grande. Así es, muchas gracias. No sé, adelante. Seguro que sí. El sábado es delicia, pero lo más que me gusta es cuando compartimos en familia, en fe en la iglesia, que nos unimos todos y como dice el Salmo, habitar los hermanos juntos en armonía, qué bueno es eso, ¿verdad? Y que nos saludamos, buscamos al hermano que nos llama a veces, no, vamos para la iglesia juntos, ¿verdad? Eso me gusta mucho del sábado. Y además de eso, pues verdad, me uno también a la parte bíblica de que Dios bendijo el sábado antes de que, verdad, existiera el pecado, antes del Sinaí, después lo ratifican los 10 mandamientos. En Isaías vemos que hasta en la tierra nueva se va a seguir congregando la gente en sábado también y adorar a nuestro Dios. Así que anhelo ese momento y que todos los que nos están sintonizando nos podamos encontrar un sábado allá arriba, así, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Excelente, muchas gracias. Es interesante porque algunas personas dicen, no, eso del sábado, eso es para los judíos y es para ellos, no para nosotros. Y uno se pone a pensar, ¿y por qué solamente los judíos pueden disfrutar de la bendición del sábado? No, el sábado es para todos y por eso voy a leer aquí del libro de Génesis. En el libro de Génesis capítulo 2, ustedes hicieron referencia a eso. Y noten aquí, comenzando el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 3. Dice, así quedaron acabados los cielos y la tierra, y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Así que vemos aquí que Dios hizo algo diferente en este día. Mirando a toda la creación, Génesis 1:31, dice que al mirar toda la creación dijo que era bueno en gran manera, pero llegando el sábado no creó nada, simplemente disfrutó de la creación y santificó, bendijo ese día. Y por esa razón nosotros entendemos que debemos guardar el día séptimo y santificarlo como Él lo santificó. Eventualmente vemos que está escrito en Éxodo 20 que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, queríamos solamente subrayar eso un poco antes de continuar porque hoy, no sé si tienen algo más que compartir acerca Bueno, de eso. que así, ¿verdad? Como Dios en la creación, pues se gozó, ¿verdad? De su creación y descansó el sábado. Nosotros también podemos ver a Dios a través de la creación. El sábado podemos visitar, ver la naturaleza, ver los ríos, los pajaritos, todo. Y ahí contemplar y meditar en el Dios que nos va a salvar, ¿verdad? Amén, amén. Así que vemos, por supuesto, no sé si captaron eso que... en el tiempo que Dios santificó el día sábado, no existía ni un judío. No existía ni un judío, solamente Adán y Eva. Y el sábado es para la humanidad, para todos, para todos. Muy bien, vamos ahora a estudiar algo que tal vez algunos no lo han leído en mucho tiempo. Me refiero a la historia de David y Goliat. En cuanto a las historias de la Biblia, una de las más conocidas, especialmente por niños, es la historia de David y Goliat. ¿Por qué? Porque un hombre regular, pequeño, bueno, un hombre regular, de estatura regular, tuvo que enfrentar a un gigante. Y tenía que enfrentar a alguien que uno mirando eso, oh no, ese gigante lo va a aplastar, lo va a dejar aplastado, pero no. David fue victorioso porque él confió en Dios. Estoy resumiendo la historia, pero vamos a leer la historia y comentar acerca de ella y a ver cuáles son las lecciones que podemos aprender de la historia de David y Goliat. Muy bien, entonces yo comienzo leyendo los primeros 3 versículos. Primera de Samuel, capítulo 17, les invitamos a que nos acompañen. Primera de Samuel, capítulo 17,
comenzando versículo 1. Dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efesadim. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, quedando el valle entre ellos. Muy bien, ahí tenemos lo que es el escenario preparado, dos ejércitos, uno más grande que otro y el otro un poco más pequeño, pero era una batalla que iban a pelear hasta la muerte, aparentemente. ¿Algún comentario acerca de esto? Bueno, yo lo que veo aquí que hay dos pueblos diferentes que se enfrentan y un valle en el medio, y unos estaban en un monte y los otros en el otro lado del monte, y como que no empezaba la guerra. Entonces estuvieron un tiempo allí y no empezaba la guerra, y dice que era más de un mes, como 6 semanas estuvieron allí. Y las guerras de esos tiempos no son como las de hoy, que envían drones y pueden disparar de un lado al otro. Bueno, eventualmente inventaron cosas para tirar piedras y bueno, tenían las flechas, pero hablando de balas, torpedos, bazucas, cañones, no tenían nada de eso. Y las grandes batallas eran mano a mano, cara a cara, y ahí luchando uno con el otro. ¿Algún comentario aquí? Si eran enfrentamientos personales, tienen que luchar con espadas o con lanzas y frecuentemente cuerpo a cuerpo. A ver quién era más fuerte, o ganaba el más fuerte. Sí. De acuerdo a lo que entendemos, los filisteos eran un ejército más grande y estaban más acostumbrados a pelear en batallas y conquistar. Y en una ocasión tuve la oportunidad de ir a Israel, y interesante, el que nos estaba guiando era un judío, y el nombre de él era Moisés. Moisés lo estaba guiando. Entonces para mí fue tan interesante eso. Y yo, sí, Moisés, muchas gracias. Pero interesantemente nos llevó a ese lugar donde piensan que ocurrió esta batalla. Y él nos dijo que los filisteos eran mercenarios. A ellos les gustaban esperar que algún pueblo, alguna nación haga todo el trabajo, llegando al tiempo de la cosecha, y atacaban y se aprovechaban de todo el trabajo que había hecho ese pueblo o esa ciudad. Les gustaban hacer eso para así tener beneficios del trabajo de otros. Pero aquí vemos esta batalla, están listos para pelear. Un ejército en un lado y un ejército en el otro lado. Y fuimos ahí donde se piensa que estuvo el valle. Y es muy interesante lo que ocurrió. ¿Podemos seguir ahora, hermano Daniel? El versículo 4. 4, 5 y 6. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y tenía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso, de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía un hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, y iba su escudo delante de él. Muy bien, muchas gracias. Así que era un individuo formidable, fuerte, grande. ¿Algún comentario acerca de eso? ¿Tienen algún dato acerca de lo que es su estatura, la armadura que llevaba? Bueno, era más o menos 3 metros de altura. Y bueno, un hombre regular
ni llega hoy día a 2 metros, está aproximadamente, pero estamos hablando de 1 metro de altura sobre lo demás. Bastante grande. Sí, sí. O sea, mirando a una gran multitud de personas, él sería que estuviera sobre todos, ¿no? Porque 3 metros, o más o menos 9 pies y algo más que de estatura, increíble altura para una persona. Yo me imagino que... Y fuerte también, era un hombre de batalla. Sí. Un hombre de batalla, sí, sí. ¿Algún comentario más? Si tenía una Iba lanza. Muy armado, iba muy protegido. Dice Protegido, que su cabeza estaba protegida con una coraza que pesaba 55 kilos. Muy pesada. Muy o sea, pesada. que era muy fuerte él. ¿Y para qué? La punta de su lanza dice que 7 kilos. 7 kilos. La pura punta de su lanza. O sea que si sumamos Era muy fuerte. toda esa vestimenta, estamos hablando que el hombre tenía encima de sí un peso casi de 200 libras. O sea, de 150 a 200 libras. Así que el hombre era fuerte, era grande, ¿verdad? Ahora, Saúl no se quedaba atrás tampoco. Saúl era más grande también en su pueblo, ¿ya? Pero con todo y eso, Saúl como que no se atrevía a pelear Era con más este pequeño, gigante. era más pequeño. Muy bien, entonces terminamos hasta el versículo 7. Ahora vamos con el hermano Eduardo, si nos ayuda a leer los próximos 3 versículos. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenados sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y los mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan un hombre que pelee conmigo. Hasta el 11, ¿va? Sí. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Muy bien. Así que vemos un gran desafío y vino este hombre, desafió. ¿Algún comentario acerca de esto? Así como que se sentía tan superior que dijo, pues yo sé que le puedo ganar a cualquiera, así es que los desafió a que no pelearan ejército contra ejército, sino una persona contra él. Pensaba que tenía la victoria asegurada por ser mucho más fuerte, mucho más alto y bien armado. Además tenía un escudero que iba enfrente de él. Sí, sí. Muy interesante esto porque cuando uno piensa, ¿qué pasaría si se ponen a pelear? Mueren muchos. Parece como, no sé si se permite decir esto, parece como razonable decir, ¿por qué no pelean 2? Y si muere uno, bueno, solamente fue uno, en vez de centenarios, ¿no? Y ahí vino el gran desafío. Podemos decir que ellos habían hecho esto antes y Goliat había ganado, porque miren ese hombre, cualquiera de los israelitas, yo sé que todos aquí nosotros estuviéramos mirando así, hacia ese hombre tan grande y tan fuerte. Pero ahí tenemos el desafío y decidir, vamos a decir, la vida de los otros. O sea, si ganaba Goliat, el pueblo de Israel eran esclavos. Pero si ganaba el de Israel, entonces los filisteos eran esclavos. ¿Será que alguna nación, algún ejército se atreve a decir eso sin tener como confianza en su campeón? No. Claro que no. No, por supuesto que no. Los filisteos estaban confiados. ¡Wow! Y por supuesto, vino el gran desafío. Yo recuerdo a un pastor que estaba hablando acerca de eso, porque este es un valle. Y que el hombre dice, Israel, Israel, Israel. Hizo el desafío. Y cada palabra que decía, se escuchaba. Lo que decía, yo desafío, desafío, desafío. Y todos estaban temblando. Dice, todos tenían miedo, incluyendo Saúl, que era el más alto entre ellos, más o menos. ¿Sí? ¿Algún comentario acerca de esto antes de seguir? Yo me imagino allí la escena, el drama completo, los ejércitos, las vestimentas, unos listos para caerle encima al otro pueblo y el otro pueblo no, todavía. Entonces llega allí Goliat y empieza a decir, bueno, que venga uno.
Uno nada más, uno. Y nos vamos duelo a duelo, un duelo individual. Y era una costumbre para esa época también hacer esos duelos así individuales, a ver quién moría. Y entonces servía al otro. Estaba fuerte confiar a ver quién de nosotros va a ser el ganador o el perdedor de esta lucha. Es interesante, yo me imagino al pueblo de Israel diciendo, oye Daniel, tú eres fuerte, tú peleas bien, ¿por qué no vas? Y Daniel, no sé qué diría en ese momento. Bueno, tal vez hay otro que es más experimentado, más fuerte que yo. Ya. Sí. Así que posiblemente trataron de invitar a alguien, ve, peleas tú, ve tú, Saúl, tú has ganado muchas peleas. ¿Por qué? Y ninguno quería. Y esta era la situación que estaban enfrentando ahí el pueblo de Israel. Adelante, los próximos 3. Estamos en el texto 12 en adelante. 12 dice. al 15. 12, Oh, 13 y 14. Entra David, dice, David era hijo de aquel hombre efrateo, oriundo de Belén de Judá, llamado Isaí, el cual tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl, este hombre era ya viejo de edad muy avanzada, y los 3 hijos mayores de Isaí se habían ido a la guerra para seguir a Saúl. Los nombres de sus 3 hijos que se habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Muy bien. ¿Algún comentario acerca de estos versículos? Sí, estamos solamente en el versículo 14 y hay como 50 y pico. Y así que vamos a tal vez comentar menos acerca de algunos para seguir avanzando, porque si no, se nos acaba el tiempo y no llegamos ni a la mitad. Pero así está la situación, ya se habla de David y vamos a ver, dice él que era el menor de ellos. Muy bien, yo voy a los próximos 3. Okay. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, a su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Muy bien, ahí vemos entonces la situación y se presenta aquí la idea de que en la mañana y en la tarde venía este gigante y desafiaba al pueblo de Israel por 40 días. Yo no sé si había límite de tiempo, pero 2 veces al día salía este gigante y posiblemente para mí, después de 10 veces, comenzó a decir cosas. ¿Qué parece? ¿Tienen miedo? No sé. Y seguía desafiando. No tienen fe, comenzaba a desafiar y a gritar, no sé, vamos a decir, a maldecir, etcétera, etcétera. Y todavía nadie salía a pelear. Nadie salía a pelear. ¿Algún comentario? Un punto interesante, David no era soldado del ejército No. Él era porque era menor de edad, era pequeño todavía. Sí. Cuidaba las ovejas, simplemente iba a visitar a sus hermanos para ver cómo estaban y hablar con su padre. Entonces, en una de esas veces fue que escuchó los desafíos que el filisteo estaba haciendo por 40 días ya. Así es, muy bien. Y aparentemente era que tenía que ir rápido a este lugar. Vamos a ver ahora el hermano Daniel, por favor, los próximos 3. Sí, y mi comentario también sobre esto es que David ya había ungido para ser rey, ha estado en el palacio con Saúl, con su música, pero ha regresado a su rebaño antes de esto. Sí, muy bien, muchas gracias. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de
Ela, perdón, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de una guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Muy interesante, muy interesante. ¿Algún comentario? El tiempo de Dios está perfecto. El tiempo de Dios está perfecto. Llegó justo a la hora. Y él estaba listo para cumplir el mandato de su padre también. Y de primera cosa, de mañana, él ya empezó haciendo esto. Sí, interesantemente dice que el padre dijo que están peleando con los filisteos, pero no estaban peleando, estaban escondidos y teniendo miedo. Hermano Eduardo, adelante por favor con los próximos 3, a menos que tenga algún comentario antes. El 21, los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaba, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Muy bien. Wow, ahí está la escena. 40 días de eso y todavía tenían temor. Todavía estaban corriendo. ¿Algún comentario? Y como dijo el hermano Daniel, David vino justo a tiempo para escuchar eso. Y me pregunto si, voy a decirlo como pienso que es. Dios estaba detrás de todo esto y permitió que esto ocurriera por 40 días. Dios permitió esto. Y ahora vemos que nadie tenía el valor ni tenía la fe para enfrentar a este gigante. Y por supuesto, David era uno de los menores, él era el menor que llegó a esta escena y ahí estaban, vamos a decir, hombres que habían peleado no se sabe cuántas batallas, pero no querían salir a pelear, No sé si habían escuchado algo acerca de Goliat, porque en estos días cuando se escucha de los boxeos dicen, ha tenido, por decir algo, 60 peleas y ha noqueado 59. Y se escucha cosas así y así que como que Intimida a la otra persona. Y obviamente ahí está Goliat. No sabemos cuántas batallas había peleado, pero estaba vivo. Estaba vivo, así que los otros perdieron. No había perdido él. Sí. Muy bien, entonces vamos a los próximos versículos. El verso 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venza, el rey le proporcionará grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo le repitió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que lo venza. Al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. Muy bien, muy interesante todo esto. ¿Tiene algún comentario antes de alguien aquí acerca de esto? Suena como hermanos. Sí, suenan como hermanos. Pero para mí parece que pasando el tiempo, ya Saúl frustrado ofrece riquezas, ofrece su propia hija. Oigan, qué cosa tan grande. O sea, ya él estaba avergonzado. Ofrece a su propia hija que se case con quien sea.
sea lindo o sea feo. Pero que parece aparentemente que sea valiente, él estuviera contento. Pero ofreció su propia hija. Y también dice eximir de tributos, ¿no? Puestos. Eso sí Los está taxes. Fantástico, fantástico. Era una propuesta bastante grande. Bastante grande. Porque era colmarlo de riquezas, Ujú. librarlo de pagar impuestos y aparte hacerlo su yerno, pues. Ujú. Yo creo que cualquiera que hubiera tenido el valor lo hubiera hecho, pero Sí. no tenían valor, más bien no tenían la fe como la tuvo David en el Dios del cielo. Y era un gran incentivo, pero todas esas riquezas, todos esos beneficios, si uno está muerto, no puede disfrutar de nada de eso. Así que pesando las cosas, parece que todavía nadie se atrevía. No sé cuántas hijas tenía Saúl, que tenía que añadir una más y una más, no sé, pero en el momento. Pero ahí vemos la situación. Y David escucha todo eso. No sé, parece como que estaba interesado. O sea, ¿qué va a pasar aquí? ¿Algún comentario? Veo el hermano Daniel. Y responde también, responde. David va con fe, va confiado en Dios y dice, él está recordando la protección de Dios, ¿verdad? Ya lo vamos a leer en los demás textos. Pero él está confiado, bueno, y los hermanos allí, ¿no? Pero ¿qué tú haces aquí? Dejaste las pobres ovejas por allá. ¿Ah? Tú viste a ver la pelea de chismoso para decir allá qué es lo que está pasando acá, que nosotros tenemos miedo. El teatro de un lado y otro estaba todo el centro de ahí abajo en la valle. El valle. Muy bien, entonces vamos a seguir esto leyendo ahora. Bueno, me toca ahora a mí. Entiendo. Dice, ¿qué he hecho ahora? Yo ahora. ¿No es esto mero hablar? Dijo David. Y apartándose de él, se dirigió a otros y les preguntó de igual manera, y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que había dicho David y se lo contaron a Saúl, que lo hizo venir. Voy a leer uno o dos más. Dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de ese. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, tú no podrás ir con aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho. También que él es un hombre de guerra desde su juventud. Muy bien, aquí tenemos, ¿qué dicen ustedes? Razonamiento humano. Razonamiento humano. Razonamiento humano. Pero David estaba mostrando valor y en el momento, podemos decir, estaba mostrando valor. No sé si parece que Saúl, el rey, no evalúa eso como fe, sino como, tú eres un muchacho, ¿qué te pasa, muchachito? Un muchacho. Estaba protegiendo. Como protegiendo, ¿no? Es que es muy interesante porque los hermanos de David eran soldados. Sí. Eliab y el otro hermano. Y él era un muchachito, un joven. Y el soldado que lo estaba provocando a ellos, el filisteo, toda su vida había sido un guerrero, además era muy fuerte. Entonces, viéndolo del lado humano, no podían contra él. Sin embargo, David estaba viéndolo de otro aspecto. Él estaba viendo que podría, con la ayuda de Dios, como lo había dado siempre. O sea, él estaba viendo la ayuda que los demás, como guerreros, no veían. Estaban confiando estaban poniendo su valor en lo que sabían, Sí. Las fuerzas humanas. Pero David la estaba poniendo en otro lugar más. En otro lugar, sí. Y Saúl, no sé si era la fama que conocía acerca de Goliat, porque dijo exactamente eso. Él es un hombre de guerra, tú eres un muchacho. O sea, él tiene experiencia, tú no tienes. Comparándolo. Él es un muchacho. Y no es solamente aquí la experiencia, pero también la estatura. O sea, era un gran desafío. Y bueno, ahí vemos, no sabemos cuántos soldados israelitas habían. Se escuchó el capitán de 1000, habían por lo menos 1000 ahí, y 1000 hombres con miedo. Muy bien, hermano Daniel, puede leer los próximos 3 o 4, por favor. 34, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca.
Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quejada y lo hería y lo mataba. Ujú. Fuese león, fuese ojo, tu siervo Oso. lo mataba. Ujú. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará del mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Amén. ¡Wow! Tremendo. Yo lo encuentro esto impactante. ¿Algún comentario? Parece mostrar que David tenía algo que todos los otros no tenían. Una fe en Dios, Sí. en que la batalla no iba a ser de él, sino que de Dios. Ujú. Porque él ¿Algo está desafiando al ejército del Dios de Israel. Ahora mirando esto del aspecto espiritual y de los desafíos que enfrentamos ahora, ¿qué podemos decir de la manera que David se está expresando cuando estamos enfrentando algún desafío? Él actuaba con fe ¿Actuaba con fe? Ujú. y con experiencia. Él no empezó con grandes, no sé con qué precisamente, si era león, oso, cómo se le presentó, pero tenía experiencia. Sí. Y yo estuve pensando de nuestras tentaciones y nuestras adicciones y los pecados que siempre repetimos a gritar como Goliat, Sí. que también podemos venir y decir a ellos en el nombre de Jehová, de los ejércitos de Israel, Sí. de los ejércitos del cielo, que somos vencedores. Amén. Amén. ¿Alguien más? Valiente. Valiente. Tenía confianza en Dios también. Amén. Y fíjate que cuando vemos más adelante, vemos como que él se preparó también para esa batalla, así que fue prudente. Y estamos viendo aquí sumamente la dependencia que tenía David en Dios. ¿Ve? Amén. No en la fuerza física, porque el que lo ve, él es un modelo y el otro es un hombre de guerra, ¿verdad? Un luchador. Pero dependía de Dios. Nosotros debemos depender de Dios también Amén. en esas Amén. situaciones. Sí, yo quisiera añadir también a esto que David estaba mirando al pasado. Y en el pasado, como han mencionado, Dios lo había librado de un león. Un león no es cualquier cosa, no es un conejito, no es un gatito, es un león. Y un león es un animal fuerte, feroz y destroza a cualquiera. Carnívoro. Y un oso. Oiga, ¿a quién no sale corriendo al ver un oso o al ver un león? Pero David enfrentó a esas cosas, pero él está mirando al pasado. Y en el pasado vino este león, vino este oso. Dios me libró, como ustedes están diciendo. Dios me libró. Él no está diciendo no, Dios me libró. Así que para mí veo aquí una lección que nosotros podemos mirar cómo Dios nos ayudó en el pasado. Y mirando al gigante, al problema que tenemos ahora, podemos decir, bueno, Dios me ayudó en el pasado, me va a ayudar otra vez. Y enfrentar ese desafío confiando en Dios, porque no sabemos cómo Dios nos va a librar del problema que tenemos ahora, pero sabemos que Él puede. Porque Él puede, porque con Dios todo es posible. Amén. Amén, sí. Y David era el subordinado, el que lo mandaban a hacer las cosas, el nene del mandado. El nene de... Lo mandaban a hacer las cosas y tenía como que alguien siempre dándole órdenes, ¿verdad? Lo que tenía que hacer y todo eso. Entonces, estaba dominado siempre, ¿verdad? Por alguien, porque era el menor. Pero nosotros estamos viendo aquí que lo que todos veían como débil, Dios lo utilizó, ¿verdad? Y a través de él vemos cómo la victoria de todo el pueblo
fue expuesta. Y entonces nosotros quizás vemos una persona y decimos, ese nunca va a tener éxito en la vida. Y Dios dice que lo vil es lo que, y lo débil es lo que Él escoge para avergonzar a lo fuerte. Así y vemos es. cómo esa persona, Dios en algún momento lo utiliza y tiene éxito. Amén, amén, Amén. amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien. Las últimas palabras que leímos fue que Saúl le dijo a David, ve y que Jehová sea contigo. O sea que está poniendo su confianza en lo que David está diciendo. Muy bien, vamos entonces, hermano Eduardo, adelante, vamos a, por favor, lea como unos 4 o 5 versículos. El 38 dice, luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué opinamos de esto? 5 piedras, menciona allí. 5 piedras. 5 piedras. Sabes que hay una teoría, no sé cuán cierto sea, pero hay una teoría que dice que él se preparó y por qué buscó 5 piedras. La Biblia no menciona específicamente el motivo de por qué escogió 5 piedras, pero podría ser, ¿verdad? Quizás una interpretación que hay por ahí, ¿no? Que es que Goliat tenía familia y eran gigantes también. Así que, y se menciona en Crónicas y también aquí en unos capítulos más adelante de 4 hermanos que tenía Goliat. ¿Ya? Entonces podría ser que, si me enfrento a uno, quizás los otros vengan a vengar su muerte, ¿verdad? Y quizás pues tenga que utilizar 4 más, ¿no? Esta es una de las teorías que hay, así que yo lo que le puedo decir, quizás si pudiéramos sacar algo de allí a las personas, es que quizás has vencido un gigante, te faltan 4 más, ve con Dios a la batalla. Y sé vencedor con Dios, confía en Él. Amén, amén. Bueno, ahí está la situación y está ofendido el gigante. Yo quería un campeón, pero me están aquí. O sea, cuando uno mira la situación y él mira, ese es el campeón de ellos. Después, ese es el campeón de ellos y está como ofendido. Como que esto no va a ser una pelea, esto va a ser una derrota indiscutiblemente. Y los filisteos al ver a David están pensando, vamos a ganar. Nuestro gigante contra ese chiquito, jovencito que no tiene experiencia, vamos a ganar. Vamos a ser los victoriosos, vamos a tener muchos esclavos. Ya no sé si tal vez estaban contando, como dicen en inglés, contando los pollitos antes de que puedan salir. Probablemente pensaban, no necesitan ni enfrentarse con Goliat, del escudero lo puede matar. El escudero Sí, sí. está tan pequeño. Bueno, yo voy a leer de 44 hasta el 50 para avanzar un poco. ¿Qué les parece? Sí. Dijo luego el filisteo a David, ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo
entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada, ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se la clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David una espada en sus manos. Wow. O sea que la situación era de que ahí venía este Goliat armado, con lanza, con espada, con alguien delante de él, y David vestido normal, así como nosotros, solamente con unas piedrecitas en su honda. Pero vemos que tuvo una gran victoria. ¿Algún comentario? Había un secreto aquí. Ajá, muy bien. Sí. Antes de esto, se había hecho una ceremonia con David. Y a David lo habían ungido. Y en secreto, pues Saúl no se enteró. Sí. Es más, ni la familia lo sabía. El profeta Samuel lo ungió, ¿verdad? Sí. Y eso tiene una implicación teológica profunda, porque iba a ser el futuro rey. Todavía con Saúl en el poder, el profeta se atrevió, o sea, era valiente también el profeta, se atrevió a ungir a David. Claro, porque Dios le dijo al profeta que hiciera eso. Entonces vemos también una prefiguración, podemos decir, o una tipología de Cristo con David, porque vemos cómo Jesús fue ungido también, ¿verdad? El Mesías ungido, y para derrotar el pecado. Y aquí David también fue ungido para derrotar en este momento, pues, lo que quería decir, el pueblo que no seguía las instrucciones de Dios y tenía otros dioses. Sí. ¿Ya? Y salvar entonces al pueblo. Ahí vemos un dato teológico. Muy interesante, muy interesante. Bueno, vamos a avanzar, el tiempo se está agotando. El hermano Daniel se nos ayuda, 51 al 54. Muy bien. 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Samaraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron a los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento, gracias. Hasta el 54. Sí. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, aquí vemos todo lo que ocurrió. ¿Algún comentario de todo lo que hemos leído hasta el momento? El tiempo se nos está agotando. Pues David lo dijo en el versículo 45, el 47, que la batalla era del Señor. Amén. La batalla es del Señor, dice. Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Ahí lo vemos que Él entregó al ejército completo en las manos del pueblo de Israel, porque David reconoció que la batalla era de Dios. Era lo que le estaba faltando a los soldados de Saúl y a Saúl mismo. Tener esa confianza en que la batalla era del Señor. Amén, amén.
Yo creo que definitivamente ahí estaba la presencia de Dios, estaba el Espíritu Santo obrando, el Espíritu de Dios allí obrando en David para ir con esa valentía, con esa fuerza, y entonces con una simple onda y una piedra que vaya directo a la cabeza y muera ese gigante, lo tumbe con toda la armadura, con todo. Definitivamente fue un milagro de Dios, fue el Señor el que lo utilizó. Y Él se preparó. Nosotros debemos prepararnos también espiritualmente para vencer los gigantes que se nos atraviesan en la vida, ¿verdad? Esos obstáculos que se atraviesen, con Dios podemos vencer. Amén, amén. Gloria a Dios. Así es. Y muchas gracias por señalar ese versículo otra vez, porque David dijo, yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Muy bien. Así debemos enfrentar los problemas de la vida, con los ojos en Dios, y en el nombre de Jehová enfrentar esos desafíos, confiando en Él, no en una manera llevando o pidiendo atención hacia uno mismo, sino a Jehová. Hermano, si puede ayudarnos, hermano Eduardo, leyendo los últimos versículos que quedan, del 55 hasta el 58. Anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? Le aseguro su majestad que no lo sé. Averigüe quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho?, le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad, respondió David. Amén. Muy bien. ¿Algún comentario final? Solamente tenemos 3 minutos. Vamos a comenzar con el pastor José del Valle. Adelante. El poder de Dios trasciende las armas humanas. Y que no tengamos miedo porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Démosle toda la gloria y la honra a Él porque Él es el vencedor. Si Él está con nosotros, Él pelea nuestra batalla y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, amén. Hermano Eduardo, 1 minuto. Todos los que están aquí, dijo David, reconocerán que Dios salva sin necesidad de armamentos, de lanza o de armas poderosas. Él salva con su poder. Y eso es lo que nos debe animar a nosotros en nuestra lucha, en nuestras batallas que tenemos que enfrentar. No necesitamos la fuerza, la ayuda que el mundo ofrece, sino confiar en la ayuda de Dios. Confiar en la palabra que dice que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que temen y los defienden. Amén. Amén, amén. Hermano Daniel, 1 minuto. Muy bien, se dicen que uno con Dios es la mayoría. Amén. Y es así, y es lo mismo con nosotros. Podemos ser vencedores y declarando en el nombre de Cristo Jesús que somos vencedores de nuestros pecados, de nuestros delitos, nuestra flaqueza. Podemos ser vencedores. David parece un flaco, pero con Dios era más que el gigante. Y el gigante era más o menos al igual al oso en peso, yo me imagino. Sí. Era grande y feroz, los dos. Amén, amén. Sí, Muy bien. Yo quizás pudiera añadir que esto le trajo consecuencias a David. Después, si leemos otros capítulos, vamos a ver que el rey lo que le dio fue envidia después porque la gente comenzó a cantar, ¿no? Pero Saúl a los 1000 y David a los 10,000. Y comenzó como que una envidia y un celo y el rey trató hasta de matarlo, de meterlo preso. La prometida que tenía pues se la ofreció a otro hombre, o sea, lo trató de hasta dañar hasta emocionalmente. Y también cuando él huye, después se va con los filisteos a protegerse, ¿verdad? Y después se encuentra a Saúl en una cueva y tuvo la oportunidad de poder vengarse y no lo hizo. Entonces, ahí podemos ver que aunque vengan consecuencias que parecieran ser malas a nuestra vida, si Dios tiene control no hay de qué preocuparse porque Dios nos va a ayudar en todo momento. Y que no se preocupe por eso. Sí, muy bien, muchas gracias, Pastor José del Valle, hermano Eduardo García y hermano Daniel Pic. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. No sabemos cuál es el gigante que estás enfrentando. Y cualquiera de los israelitas podía hacer lo que hizo David.
¿Por qué no lo hicieron? Por falta de fe. Mirando al gigante, se acababa la fe. Pero querido amigo, no mires al gigante. Mira al Dios que está sobre todo gigante, que puede vencer cualquier problema, derrotar a cualquier situación. Confía totalmente en Dios. Él te ayudará, entrégate a Él y serás victorioso. Que Dios te bendiga. Amén. Feliz sábado. Amén, amén. Feliz sábado.